El vuelo 6 de Pan American estaba terminando un viaje alrededor del mundo con varias paradas en su camino. El 16 de octubre de 1956, el Boeing 377 Stratocruiser, apodado Romance de los Cielos, salió de Honolulu y se dirigía a San Francisco. El vuelo ya estaba en sus últimas, pero nadie podía predecir que esta frase resultaría no ser solo un decir. El avión debía iniciar su viaje a las 7:30 p.m., pero algunos problemas de mantenimiento retrasaron el abordaje durante casi una hora. Los pasajeros se estaban impacientando un poco. El aeroplano finalmente despegó a las 8:26 p.m. y pronto alcanzó la altitud de 4.000 metros. Durante algún tiempo el avión experimentó turbulencias, lo que hizo imposible servir la cena. Varias horas más tarde se atenuaron las luces y los pasajeros se estiraron en los asientos vacíos preparándose para tener un sueño tranquilo. Pocos sabían que dormir era lo único que iban a conseguir esa noche. Alrededor de la 1 a.m., la tripulación de la cabina obtuvo permiso para subir a 6.400 metros, pero una vez que el avión alcanzó la altura necesaria, ocurrió algo terrible. A la 1:20 a.m., uno de los motores del aeroplano empezó a exceder la velocidad. George Haker, el primer oficial que pilotaba el avión, intentó solucionar este problema reduciendo la aceleración de este. No funcionó. Esto hizo que el capitán Richard Ogg cortara por completo el suministro de aceite al motor. Al cabo de un rato este se apagó, pero su hélice siguió girando en la corriente de aire. Eso provocó que el aeroplano empezara a perder el preciado combustible y redujera verdaderamente su velocidad. El avión se movía ahora demasiado despacio, a solo 280 km por hora. Además perdía altura a un ritmo alarmante, a razón de 305 metros por minuto. Los tres motores restantes estaban luchando, tratando de disminuir la velocidad vertiginosa del descenso. Al menos seguían funcionando. Esto hizo que los pilotos se sintieran algo esperanzados. Pero de repente el capitán se dio cuenta de que el cuarto motor empezaba a fallar. Solo producía un poco de potencia. Aunque funcionaba a pleno rendimiento, a las 2:45 a.m. ocurrió lo inevitable. El cuarto motor empezó a petardear y los pilotos tuvieron que apagarlo. Ahora el aeroplano solo tenía 2 motores en funcionamiento y se movía cada vez más lentamente. La tripulación calculó cuánto combustible estaba consumiendo el avión y un pesado silencio llenó la cabina. Los pilotos no tenían nada más que hacer excepto enfrentarse a la terrible verdad. El avión no tenía suficiente combustible para llegar a San Francisco. Tampoco podía regresar a Honolulu. El capitán Ogg envió un mensaje de radio a los guardacostas estadounidenses. Pan Am 90943, vuelo 6, declara una emergencia sobre el Pacífico. En aquella época, un cúter de la Guardia Costera patrullaba siempre entre Hawái y la costa de California. Estos barcos transmitían mensajes de radio a los aeroplanos más cercanos y les proporcionaban información meteorológica. Normalmente se situaban cerca de los puntos de no retorno. Aquellas eran las zonas en las que un avión ya habría quemado tanto combustible que no tendría la posibilidad de volver si algo salía mal. Esa noche el cúter de la Guardia Costera era el Pontchartrain Crane, de 78 metros, y William Earl era el comandante. El aeroplano se dirigió hacia el barco y se niveló a una altura de 610 metros. Luego comenzó a volar sobre la embarcación en círculos de 13 kilómetros, esperando la luz del día. Era crucial ver los alrededores porque los pilotos tenían que mantener las alas del avión a nivel del océano, y sería imposible en la oscuridad. Además, durante el día sería más difícil rescatar a todos los pasajeros. La decisión del capitán de realizar un aterrizaje de emergencia con 24 pasajeros y 7 miembros de la tripulación no fue fácil ni precipitada. Tuvo que sopesar numerosos factores. ¿Debo deshacerme del combustible para aligerar el avión? ¿Debo aterrizar ahora o esperar a la luz del día y a una mejor visibilidad? Pero una cosa estaba muy clara. Al haber perdido 2 motores, el aeroplano estaba quemando el combustible demasiado rápido. No había otra solución que lanzarse al mar. Mientras el Stratocruiser rodeaba el cúter de los guardacostas, consiguió ascender de los 610 metros a los 1500 metros. Esto hizo que el avión consumiera más combustible y se volviera más ligero, lo cual era bueno. Cuanto más ligero fuera el aeroplano, más tiempo flotaría en la superficie. Además, disminuiría el riesgo de incendio tras un aterrizaje forzoso.
El capitán sabía de un accidente que había ocurrido con otro Stratocruiser de Pan Am. En esa ocasión la cola del avión se había roto, por eso el capitán Ogg pidió a los pasajeros de la parte trasera que se desplazaran hacia la parte delantera del avión. Los que estaban sentados junto a los motores también tuvieron que reubicarse. Los auxiliares de vuelo retiraron todos los objetos sueltos de la cabina y explicaron a los pasajeros lo que debían esperar. Desde que empezaron los problemas, los miembros de la tripulación hicieron todo lo posible por calmar a la gente horrorizada. Cuando los pasajeros se enteraron de que el avión iba a dar vueltas y no iba a aterrizar en la oscuridad, se sintieron enormemente aliviados. Otro pensamiento reconfortante fue que el cúter de los guardacostas estaba ahí, dispuesto a prestarles toda la ayuda posible. Por suerte el clima era bueno y el océano estaba muy tranquilo. A las 5:40 am, el capitán Ogg informó al cúter de que estaba listo para realizar el aterrizaje de emergencia. El barco dejó un camino de espuma gruesa en el agua para ayudar a los pilotos a comprender mejor su altura sobre la superficie. A las 6:15 am, el avión tocó agua. Seguía moviéndose a una velocidad de 170 km por hora. Ya había recorrido varios centenares de metros a lo largo de la superficie y empezó a reducir la velocidad cuando ocurrió lo peor. Una de las alas chocó con una ola, el avión giró casi 180 grados y su cola se desprendió. Después, en cuestión de segundos, el morro del aeroplano se sumergió en el agua. Uno de los que estaban a bordo del avión dijo más tarde que todo lo que podía ver en ese aterrador momento era agua, que parecía estar por todas partes. Pero al cabo de menos de un minuto comenzó a retroceder. La parte delantera del avión volvió a salir a la superficie. La gente en Pontchartrain miraba el desastre que se desarrollaba frente a sus ojos, sintiéndose entumecida. Estaban devastados, nadie podría sobrevivir a un aterrizaje forzoso de ese tipo, pero estaban muy equivocados. Las 31 personas a bordo del avión estaban vivas, y lo que es más sorprendente, solo había un par de heridas leves. Cuando los que estaban a bordo del Pontchartrain se dieron cuenta de que los pasajeros y la tripulación habían sobrevivido, varios botes de rescate se dirigieron hacia los restos del avión. Mientras tanto, el capitán y las personas que habían sido asignadas a ayudar en la evacuación desplegaron rápidamente 3 balsas salvavidas. Pero cuando la gente empezó a subir a una de ellas, se hizo evidente que la balsa no se había inflado correctamente. Empezó a hundirse. Por suerte, los barcos de rescate llegaron a tiempo. Rápidamente trasladaron a los pasajeros de una balsa dañada al cúter. A las 6:35 am, el último trozo de los restos desapareció entre las olas. Para entonces, todas las personas del aeroplano ya habían llegado a la seguridad del buque de la Guardia Costera. Se alojaron en el camarote de oficiales del cúter y llegaron a San Francisco varios días después. El aterrizaje forzoso del vuelo 6 de Pan American fue el primer accidente en el que un avión de pasajeros se precipitó al océano, pero consiguió mantener a salvo a todos los que iban a bordo. Y todo el espeluznante suceso fue captado por las cámaras. Las balsas salvavidas balanceándose al lado del avión, los supervivientes siendo trasladados a los botes de rescate, el avión hundiéndose rápidamente y desapareciendo entre las olas. Tiempo después, todos los miembros de la tripulación fueron premiados por afrontar la emergencia y mantener a salvo a los pasajeros. El capitán Richard Ogg fue el primero en recibir el premio a la aviación civil, que se otorga por las habilidades y el heroísmo más destacados.